y es tiempo de hablar de desinformación. En el siguiente taller tendremos la participación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, la Registraduría Nacional del Estado Civil y Educalidad. Vamos a recibir en este punto a Julio Mendoza, asesor de la CRC, quien presentará este taller. No olviden participar, numeral FGI Colombia 2025, para que puedan interactuar con nosotros. Vamos a recibir con un aplauso entonces a Julio Mendoza, asesor de la CRC. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, que creo que es la hora más activa de todos los momentos del día. Hoy vamos a trabajar un tema que es importante, tiene que ver con la integridad de la información, los conceptos, también las herramientas, los puntos de partida que generan, diría yo, como esas líneas que son de incertidumbre que plantea hoy la Internet, que plantea también los entornos digitales y, por supuesto, la información que pasa por esos entornos digitales. Vamos a tener la oportunidad también de conocer algunas herramientas que son claves de lo que estamos haciendo nosotros desde la CRC, del pluralismo informativo, de cómo ha sido ese proceso también de pedagogía, de alfabetización mediática, de las cartillas que se están desarrollando, de los trabajos que estamos realizando con las diferentes entidades con quienes hemos logrado alianzas. Y en ese sentido es importante también tener actores de diferente tipo, en el caso de Álvaro de Educalidad y también de Ángel de la Registraduría. Yo me permito sentarme un segundo, porque ya la rodilla no me da mucho, pero voy a tratar de poder estar con ustedes mientras tanto y también contarles a partir de este momento cuáles son los puntos más importantes que hemos trabajado nosotros y ese contexto que podemos desarrollar a partir de un punto importante que habíamos hablado siempre desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones y por supuesto también el tema de la desinformación. Hay que hablar de los medios, hay que hablar de los canales, de las herramientas, de los productos audiovisuales, de los podcasts, de los posts, de toda esa gran cantidad de herramientas que se fortalecen con la proliferación de esa información, de nuevos creadores, de prosumers, no solamente en el entorno digital colombiano, sino a nivel mundial y que permiten de alguna forma dar a conocer mayor información de otros lugares en el mundo y por supuesto también generar mayor cultura. Ese es desde el punto de vista positivo, pero también hay una problemática grande y es el tema de la desinformación, que en muchas ocasiones, como lo plantea Posetti y Darol, tiene que ver con un punto importante y es lo que hace daño, la desinformación, la que está conformada para ser traumática y la otra información que es información errónea, que en muchas ocasiones no es para hacer daño y no tiene, digamos, un propósito ideal desde el punto de vista negativo. Ayrton y Posetti planteaban ese punto importante para tener en cuenta, porque siempre serán peligrosos estos sistemas para la sociedad. Y Wardle en el 2018, Claire Wardle, que es una muy buena investigadora que hoy trabaja con Harvard y también trabaja incluso con algunas entidades multilaterales, desarrolló 7 puntos importantes y eran los 7 trastornos informativos. Álvaro le dice los desórdenes informativos, yo me quedo con los trastornos y básicamente se plantean desde el punto de vista de la percepción del ciudadano frente a esas posiciones. Es decir, la sátira o la parodia inicialmente uno pensaría que no tiene ningún inconveniente porque son sin intención para causar daño, pero también eso puede crear una discusión mental en las personas que reciben la información. Hay un contenido engañoso, hay un contenido impostor, hay un contenido fabricado, conexiones falsas, falso contexto y un contenido manipulado. Toda esa información que se reserva en un lugar que se llama trastornos informativos da causas importantes y genera respuestas claras a lo que se llama la desinformación. ¿Y por qué decimos esto? Porque un falso contexto, es decir, una información que tenga un titular sensacionalista y que el contexto sea completamente diferente, genera una dispersión de la realidad. Y en ese sentido, digamos que esos puntos importantes son muy claves
para poder lograr avanzar en nuestro taller del día de hoy, que va a tener preguntas. Si ustedes quieren, nos pueden dejar las preguntas desde ya y nosotros de dos maneras podemos hacerlo. Uno, a través de las respuestas iniciales aquí, o si no, también nos las dejan por escrito para mandárselas por correo electrónico, ya que hay tanta gente y tenemos un grupo muy nutrido de visitantes en el día de hoy. En ese sentido, entonces, antes de invitar a nuestros dos panelistas, a quienes vamos a no disparar porque suena muy agresivo, a hacer una formulación de preguntas, queremos que ustedes vean un video corto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de lo que hacemos nosotros, la misión y cómo estamos trabajando en este momento. Somos la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una entidad pública que trabaja para proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, postales y de las audiencias en Colombia. Para lograrlo diseñamos las reglas bajo las cuales se prestan servicios como Internet, telefonía, televisión, mensajería expresa, correo postal y envíos. También velamos por la pluralidad y diversidad de los contenidos en la televisión abierta. Nuestro propósito es claro: mejorar tu calidad de vida. Impulsamos la competencia, la inversión, la calidad en la prestación de los servicios y el pluralismo informativo. Así contribuimos a una sociedad más conectada, informada y equitativa. La CRC cumple sus funciones a través de 2 sesiones de comisión independientes. La sesión de comisión de comunicaciones, encargada de regular la provisión de redes y servicios de comunicaciones en el país. Está conformada por 3 comisionados expertos elegidos mediante concurso público, un comisionado designado por la Presidencia de la República y el ministro TIC o su delegado, quien participa con su voz y voto. Cada año, uno de los comisionados asume la dirección ejecutiva de manera rotativa. Por su parte, la sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales se enfoca en promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y la protección de los televidentes. Está integrada por 3 comisionados, uno elegido por los operadores públicos regionales de televisión y 2 seleccionados mediante concurso público. Estas 2 sesiones cuentan con el apoyo de 11 grupos internos de trabajo, responsables de las actividades misionales y transversales que hacen posible el cumplimiento de nuestra labor. Así trabajamos día a día para y por los usuarios de los servicios de comunicaciones y las audiencias en Colombia. Conoce más sobre nosotros en www.crcom.gov.co. Vamos a invitar a Álvaro Enrique Duque, asesor del área de educación para los medios Educalidad, doctor en ciencia política por la Universidad de Turín, comunicador social, periodista con amplia trayectoria en docencia universitaria, investigación y gestión comunicacional. Se especializó en comunicación política, periodismo digital y alfabetización mediática e informacional. También invitamos a Ángel Ocampo Rodríguez, coordinador de prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es periodista y abogado, especialista en derecho electoral, con una sólida trayectoria en el ámbito de la comunicación política. Actualmente se desempeña como coordinador de prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde lidera estrategias de comunicación institucional y gestión mediática en el marco de los procesos electorales del país. Trabajó en RCN Radio, la W, la FM y otros cuantos medios de comunicación muy importantes en el país. Tiene más de 15 años de experiencia y lo vamos a invitar para que empecemos entonces esta charla inicial con una pregunta que para nosotros es muy importante desde el punto de vista de este foro, que tiene que ver con la gobernanza en Internet. Y por supuesto, uno de los puntos claves que se plantean desde la gobernanza tiene que ver con la mitigación de problemáticas que lleven a la poca transparencia, por ejemplo. Y uno de los puntos también importantes tiene que ver con la desinformación. Y en ese sentido yo quisiera que con Álvaro y con Ángel pudiéramos entablar una pregunta inicial que tiene que ver con precisamente la desinformación. Álvaro, desde el punto de vista de su competencia, ¿cómo ve la desinformación usted? Buenas tardes para todos los que nos acompañan acá en vivo y en directo y para los que nos siguen también a través de distintos espacios de comunicación. Es uno de los problemas más grandes que encuentra hoy las sociedades
esa es la desinformación, que, como tú decías antes, Julio César, no se manifiesta solo, es un fenómeno más complejo y la desinformación es un pedacito. Muchas veces confundimos y pensamos que ahí está todo, pero la desinformación, que además se asocia solo con una de sus manifestaciones más claras, que son las noticias falsas, por ejemplo, es un fenómeno muy grande que afecta a todas las democracias. Estamos en este momento en todo el mundo y algunas organizaciones internacionales han llamado la atención, desde el secretario general de las Naciones Unidas, por ejemplo, hasta los que participan en el foro de Davos en Suiza, han llamado la atención sobre este fenómeno como uno de los que puede afectar más grandemente a las democracias contemporáneas, en la medida en que hace que los ciudadanos, que son los protagonistas, al menos idealmente, de las democracias contemporáneas, se encuentren en indefensión, se encuentren indefensas los ciudadanos porque no tienen todas las herramientas que les permiten participar en los procesos de elección de sus gobernantes. Entonces, es una situación que se ha agravado, no es nueva, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene muchos años. De hecho, está prácticamente, ha sido inherente a la historia de la política, pero en los últimos años ha tomado unas dimensiones inéditas y de ahí que haya un problema muy grande. Está utilizando, y entonces acá lo conectamos, está utilizando las plataformas de comunicación que cada uno de nosotros empleamos a diario, la desinformación, y por eso el impacto viene a ser mayor, porque se está integrando en nuestras vidas cotidianas. Y en razón de los cambios en las tecnologías, también pues el impacto es mayor porque la multiplicación se hace mucho más rápidamente. Y además, con las últimas tecnologías, que es lo que venimos trabajando, ese es uno de los temas más importantes de esta edición del Foro de Gobernanza de Internet, las últimas tecnologías que asociamos a las inteligencias artificiales, todavía inciden más negativamente en este fenómeno, en la medida en que pues si antes, por ejemplo, podríamos tener elementos más claros para distinguir cuando una información era falsa o y cuando una era verdadera, hoy en día tenemos muchas herramientas que dificultan todavía más esa distinción. Entonces, a la pregunta, ¿es un fenómeno que está dañando las democracias? No olvidemos que en la historia de la humanidad tenemos como seres humanos algo así como 150.000 años, pero solo en estos últimos momentos de la historia de la humanidad, esos últimos momentos quiero decir un poquito más de 200 años, hemos tenido sistemas democráticos como tal. Y esos sistemas que han logrado permear a buena parte de los países que conforman este planeta, están, reitero, seriamente afectados por los fenómenos de desorden informativo. Con esto voy a cerrar porque Julio César subrayó algo que es importante. La desinformación es un pedacito de un fenómeno mayor que en inglés se llama information disorder, por eso la traducción de trastornos, pero considero que es más adecuada para que entendamos más desórdenes informativos. Y esos desórdenes informativos no solamente se presentan, se evidencian por las noticias falsas o por la desinformación. Los desórdenes informativos también están constituidos por otras manifestaciones de la información que no son necesariamente desinformación. Por ejemplo, lo dijo Julio César, información errónea, información que nadie tiene la intención de desinformar, una de las características de la desinformación, de hacer mal, sino que simplemente se equivocó con un dato. Y en vez, por ejemplo, pensemos en un discurso de alguien que dice que se vendieron tantos millones de kilos de lechona en el Japón. No hay necesariamente la intención de desinformar en ese momento. Simplemente pues es un error que por supuesto que causó mucho ruido en la deliberación pública, pero no es
no es desinformación como tal. Lo que quiero entonces subrayar, y con esto ya de verdad cierro, es que la desinformación es un pedacito de un fenómeno mucho más grande, que lo veremos después en unas diapositivas, es más amplio. Y es un fenómeno que está afectando seriamente las democracias, sobre todo en los procesos electorales, que es uno de los elementos en los que más se relaciona, uno asocia al proceso democrático, sobre todo en los momentos electorales. La democracia no solamente vive en los procesos electorales, pero son los procesos electorales como una de las manifestaciones más evidentes de las democracias. Y como empezamos un ciclo electoral, por eso hablamos de desinformación en las elecciones, un ciclo electoral que comienza en pocas semanas, como va seguramente a hablar Ángel, con las elecciones de los consejos juveniles, entonces, y que va, si todo como está previsto, irá hasta junio del próximo año, pues tendremos la posibilidad de que ese proceso se vea afectado negativamente por el fenómeno de la desinformación, que más bien diría de los desórdenes informativos. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, a propósito del tema de la elección, eso no fue ni en este país ni en este gobierno, o sea que eso es importante para tenerlo en cuenta. Bueno, hay que hablar del mismo tema desde el punto de vista del fenómeno de desinformación, desde el punto de vista de la registraduría, y es clave informar de los procesos que se han ido, digamos, manejando y evolucionando desde la democracia colombiana y demás, que una información errónea de pronto no es maldadosa, pero una desinformación puede generar hasta a la muerte de las personas, como ha ocurrido en algunos casos. Quisiéramos saber más, Ángel, desde el punto de vista de una entidad que tiene también una importancia muy grande en este mercado de la democracia nuestra, ¿cómo se ve la desinformación desde la registraduría y qué efectos negativos ha tenido? Bueno, Julio, buenas tardes Álvaro y muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que la desinformación desde hace varios periodos electorales, pero para este creemos en la Registraduría Nacional, y así lo ha dicho el señor registrador Hernán Penagos, es una de las grandes amenazas para la democracia. Hay otras amenazas, puede ser, estamos hablando también de orden público, pero parece ser que la desinformación podría ocupar casi el primer lugar como amenaza en la democracia. Hoy precisamente es el Día de la Democracia y estamos hablando en la mañana de ese tema, la desinformación como la gran amenaza para la democracia y para los procesos electorales que vamos a ver en el 2026, elecciones de Congreso de la República, elección de Presidente de la República, primera, segunda vuelta, y encontramos que no solamente por la proliferación de las redes sociales, que ya pues, hemos visto ya hace más de una década, sino que entra no sé si hablarlo de fenómeno, pero sí esta herramienta o esta parte que es la inteligencia artificial, que la tenemos en los dos lados, la inteligencia artificial como herramienta para la desinformación y la inteligencia artificial como herramienta para combatir la desinformación. Y en eso estamos trabajando en la Registraduría Nacional. Yo quiero mostrarles algo y por qué estamos hablando que la desinformación es tan peligrosa en los procesos electorales, que no solamente afecta el proceso como tal democrático, sino también afecta el tema de orden público. Quiero mostrarles este video, un hecho que sucedió el 28 de octubre de 2023, un día antes de las elecciones para alcaldes y gobernadores en todo el país. Esto sucedió en el municipio de Gamarra, César. Veamos el video.
una funcionaria que murió precisamente quemada, porque una horda de ciudadanos en Gamarra decidieron quemar la registraduría y habían funcionarios adentro. ¿Por qué esto sucedió? Por la desinformación. A partir de una noticia falsa, un grupo de ciudadanos fueron a quemar la registraduría, y yo creo que eso es uno de los golpes más fuertes que ha tenido la democracia, ha tenido la registraduría en su historia. Una funcionaria quemada, otra funcionaria está en estos momentos en estado vegetativo. Tal vez ustedes la vieron ahí, ella llegó, digamos, caminando, iba ya ahí al centro de salud, pero después por los efectos de las quemaduras, pues en esos momentos está en estado vegetativo. Esto sucedió por la desinformación. Por eso creemos que la desinformación es la gran y la principal amenaza contra la democracia, Julio. Muchas gracias, Ángel. Importante la reflexión para entender, digamos, esas consecuencias que se generan a partir de las noticias que a veces no constatamos, no contrastamos, y que sabemos que los hechos a veces no son como se pintan, y hay que contrastarlos de manera muy reiterativa incluso, para saber que uno puede cometer errores incluso a la hora de ver información y replicar información. Yo quisiera hacer una pequeña analogía antes de irme con algo que es muy importante y tiene que ver con lo que nos trae aquí a nosotros, que tiene que ver con la gobernanza en Internet. Y antes de ir con las directrices de la gobernanza, de acuerdo a la ONU, la UNESCO había planteado en 2023 5 puntos muy importantes. Ya les voy a decir específicamente cuáles son, pero quisiera como hacer esa analogía de lo que significa el proceso de información a partir de la producción de contenidos y la recepción de los mismos contenidos y las cámaras de eco que conocemos después. Hagan de cuenta ustedes, y ese es mi punto de vista para que lo podamos dilucidar y trabajar con Álvaro y también con Ángel, sobre lo que puede ser un tubo de agua muy grande. Ese tubo de agua tiene una producción inicial en donde está la fuente, y en esa fuente sale el agua y puede salir sucia. ¿Qué voy a recibir al otro lado yo como receptor o como ciudadano del común con la agua sucia? Voy a recibir, digamos, esa agua desechable. ¿Y qué va a pasar? Me voy a enfermar, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando yo le pongo algunos productos que sean filtros, que sean, digamos, generadores de agua potable y demás? Cuando el agua llega al otro lado, es potable, la puedo tomar, o sea que viene mucho más limpia. Ahora, ¿qué pasa con la información cuando la información viene contaminada desde la fuente? Pues allá me voy a contaminar. Porque hagan de cuenta que es lo mismo. Entonces, aquí viene una discusión muy importante que aquí los voy a poner a ustedes a que me ayuden a dilucidar ese punto de partida, entendiendo que la producción de contenidos, las plataformas, los producers, los promotores de información, los prosumers, ¿cierto? Que no solamente consumen, sino que producen información, de alguna manera están generando una situación que puede ser riesgosa para la gran cantidad de personas. Primero que todo, que no revisan la información, y segundo, que esa revisión de información no es exhaustiva. ¿Listo? Pues lo voy a dejar ahí mientras tanto para contarles, dentro del contexto de la gobernanza de Internet, las directrices que plantea la ONU a través de la UNESCO desde el año 2023. Entonces son 5 puntos. La transparencia debe ser un principio rector común. Los sistemas de gobernanza deben tener siempre un enfoque de múltiples partes interesadas en todas las formas de regulación y sus combinaciones. Los procesos de gobernanza deben ser abiertos y accesibles para niños, niñas, adolescentes y también personas vulnerables. La inclusión de diversos conocimientos especializados debe ser una característica común de todas las formas de regulación. Y quinto, garantizar que las plataformas digitales se comprometan a proteger y promover la diversidad cultural y la diversidad de las expresiones culturales y la creación, producción y también distribución de contenidos. Y aquí entramos nosotros con un punto importante que tiene que ver con los elementos del pluralismo informativo que se manejan en la CRC como competencia, y es que se plantea que se debe garantizar que los contenidos sean plurales e imparciales y que el Estado debe propiciar políticas para su regulación y fomento
sin que éstas impliquen restricciones a la libertad de expresión, información o también la opinión. Pues dicho esto, entonces, la pregunta que nos hacemos en este momento para Álvaro tiene que ver también con el proceso de desinformación, los tipos de desinformación que afectan en las elecciones a Colombia. Digamos, ya habíamos planteado algo de ese tema. No sé si de pronto quieres ahondar un poco más, Álvaro, en ese proceso para que podamos ir entonces a hablar de estos puntos que nos ayuden a entender a los públicos, al público que tenemos presente y también a través de las redes sociales y por supuesto del streaming, a saber cómo generar también un consumo crítico frente a esos procesos o fenómenos de desinformación. Vale, no sé si Andrés pudiese poner en una presentación que tengo porque nos puede dar línea, pero porque tengo el control acá, pero no sé si está activa la presentación ya. De todas maneras, lo que quiero subrayar es esto. Dijimos que había un elemento que contribuía a que el efecto del desorden informativo, antes que la desinformación, sea mucho mayor. Esto tiene que ver, como también lo señalaba Ángel, con las transformaciones tecnológicas. Hoy tenemos unas tecnologías que inciden más fuertemente, pero hay otra serie de fenómenos sociales, ya no solamente tecnológicos, que también contribuyen a la desinformación. Entonces, por ejemplo, es la pérdida que paulatinamente dentro de los ciudadanos ha tenido la pérdida de confianza, la pérdida de autoridad que para los ciudadanos han tenido instituciones que tradicionalmente asociábamos a las que nos daban seguridad, las instituciones que constituían la base del sistema social. Entonces, por ejemplo, hoy hay poca confianza en la iglesia, hay poca confianza en la familia que se vive transformando, hay poca confianza en los sistemas políticos, en los propios políticos, y nos encontramos con el fenómeno de que muchas veces la desinformación o muchos de estos fenómenos, mire que es el desorden informativo, que en donde la desinformación es un pedazo, muchos de estos fenómenos vienen también de esas autoridades que nosotros teníamos como referencia. Entonces, ahí hay un punto para tener en cuenta. Estos son las manifestaciones a las cuales hacía referencia en su inicio Julio César, que son formas evidentes de desorden informativo, ¿verdad? Entonces ahí hay pues la sátira y parodia, fíjense que no es necesariamente desinformación, pero contribuye al desorden informativo. Nosotros lo vemos acá todos los días cuando a veces en una crítica, pensemos en una persona que hace sus espectáculos a pocas cuadras de acá, que es Daniel Samper Ospina, muchas veces presenta información que contribuye al ruido en la medida en que no es cierta, es sátira, ¿sí? Es parodia y ayuda a la desinformación. Y eso ayuda al desorden informativo. Y eso es un ejemplo de situaciones que no solamente son desinformación, que contribuyen al desorden informativo y que inciden seriamente en los procesos electorales. También tenemos, como ejemplo de allí, perdónenme, que me fui hacia atrás, como otro ejemplo que son las conexiones falsas, los contextos falsos a los que hacía referencia también Julio César, que es el contenido que se va distribuyendo fuera del contexto original, lo que pasa fundamentalmente, por ejemplo, en los chats de las tías, donde mandan una información que está fuera del contexto y contribuye inmediatamente al desorden informativo. Bien, el contenido impostor, que es cuando se suplanta, lo vemos en las redes sociales muchas veces, incluso se escribieron varios artículos sobre esto en los medios nacionales, de personajes reconocidos. Los más famosos era, por ejemplo, Gustavo Bolívar, que aparecía ofreciendo, diciendo que había tenido éxito en un negocio, que era de inversiones en monedas de tipo, en estas criptomonedas nuevas, pero que en realidad era contenido impostor, o sea, su imagen había sido cambiada y demás. Y luego hay contenido fabricado, aquel que realmente se crea con la intención de hacer daño en las manifestaciones públicas. Esto es simplemente una guía, pero voy a ir a la pregunta que hace, que es cuáles son las manifestaciones más evidentes. La primera, la llamamos la uberización de la verdad muchas veces, y es que
empiezan a participar muchas personas en las deliberaciones públicas y no tenemos idea de quién es el que realmente dijo una cosa. Entonces, esa es una manifestación, no necesariamente desinformación, pero que contribuye al desorden informativo en el proceso electoral. Cuando cualquiera, ahora que pues, hay los prosumidores, transmite una información política y al final no logramos identificar de dónde salió esa información política. Eso es lo que llamamos la uberización de la verdad. Tenemos también otro aspecto que daña muchísimo la deliberación pública y es la aparición de los que opinan sin saber del tema. ¿Sí? Se llaman ultracrepidarios porque es un término que deriva de un cuento de la historia griega en donde había un pintor que nosotros ahora entenderemos un poco de dónde sale este refrán, que había hecho un mural y en ese mural pintó a una persona con sandalias. Y llegó una persona que se dedicaba a hacer sandalias y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Las sandalias no son de ese modo, tiene que cambiarlas porque ahí las pintó mal. Y él le dijo, bueno, tiene razón, porque usted es zapatero. Y entonces pintó la sandalia como era. Y ese señor le dijo al pintor, oiga, ¿sabe qué? Y la rodilla. Y el señor le dijo, no. O sea, las sandalias usted sí sabe, pero la rodilla no. La rodilla sí está bien pintada, ese soy yo, zapatero a tus zapatos. Y hoy encontramos a muchas personas que son los ultracrepidarios que opinan sin saber de los temas, y eso contribuye muchísimo al desorden informativo actualmente. Tenemos también otro grupo o otra situación que contribuye seriamente al desorden informativo en los procesos electorales, es la aparición de candidatos que pues son un circo, que son simplemente una representación. La política siempre ha sido relacionada con el teatro, por supuesto, con la escenografía, pero que definitivamente terminan actuando como si fueran unos bufones y que dañan la deliberación pública. Hay otras situaciones que afectan seriamente el proceso de deliberación en los momentos electorales, que son los famosos sesgos. El más evidente es el sesgo de confirmación, que hace que las personas sigan información que contribuye a validar sus puntos de vista. Y eso, de nuevo, pues es uno de los causantes del desorden informativo en procesos electorales. Hay otra manera también que daña mucho seriamente la deliberación pública y que a veces no nos damos cuenta, que es cuando hay saturación de información. Entonces la gente ya no se confunde porque no hay información, sino al contrario, porque hay exceso de información. Y hoy en día muchos políticos en procesos electorales son expertos en llenar de información sobre un tema, de manera tal que la gente termina sin entender qué es lo que está pasando, porque cuando hay alguien que dice que pasó eso, e incluso muestra un video diciendo que pasó eso, pero hay otra persona que dice que pasó exactamente lo contrario, y con el mismo video dice que pasó exactamente lo contrario, se satura la opinión pública de esta información y al final termina muchas veces confundida sin saber cómo puede responder a eso. También encontramos situaciones de desorden informativo en los procesos electorales cuando los periodistas dejan de lado su función primordial, que es controlar a los poderes, y terminan siendo pues vasallos de los poderes públicos. Y esto, reitero, daña muchísimo la deliberación pública. Iré más adelante porque sobre el 7 y el 10 vamos a hablar más en la última parte de esta intervención. Son los datos manipulados, es otra de las formas de desinformación más importantes en los procesos electorales, cifras sacadas de contexto, gráficas que se presentan de una manera que no se corresponde con lo que está, o son presentadas de forma tal que la gente piensa que dicen una cosa diferente a la que se está presentando. También, por supuesto, están en este séptimo punto de los datos manipulados las encuestas, de las que vamos a hablar más adelante, y tendremos también otra situación que contribuye muchísimo al desorden informativo y a la desinformación, que es una de las manifestaciones, que es la aparición de estos personajes que impulsan los discursos de odio, ¿no? El homo offensive, lo hemos llamado. También están las situaciones de conspiracionismo, cuando todo parece que hay algo detrás de lo que se está diciendo y nos cuesta esa situación, o da lugar a que nos cueste mucho identificar dónde está la verdad
e incluso nos retiramos muchas veces de las deliberaciones públicas porque hay estas situaciones predominantes. Y por supuesto está toda la colección de información de noticias creada, la que llamamos aquí fabricada especialmente para hacer confusión, para crear confusión, en donde están el uso de herramientas propias de la inteligencia artificial, que como muy bien lo ha dicho Ángel, al ser una tecnología, pues tiene su lado positivo y su lado negativo, como pues las primeras tecnologías que tenemos en la historia, que el famoso cuchillo sirve para cortar, pero también sirve para muchas otras cosas. Las fake news y las deepfakes son manifestaciones también de ese desorden informativo. Entonces ahí, a la pregunta que me hace Julio César, hay 10 manifestaciones muy frecuentes en los procesos electorales de desorden informativo que contribuyen a una parte de ese desorden informativo que es la desinformación. Muchas gracias, Álvaro, muy claro. Es importante también tener en cuenta que dentro de esos contextos la registraduría también ha vivido momentos difíciles. Creo que alguna vez votó Batman y también Superman, me imagino. En ese caso, digamos que uno puede ver también esos tipos comunes de desinformación en el contexto de la registraduría. ¿Cuáles han sido esos tipos más comunes que ustedes han podido percibir? Bueno, este tema de Batman y esto se da más que todo en esa cantidad de candidatos que se inscriben por firmas. A hoy, la registraduría tiene 71 comités de campañas para la presidencia inscritos que van a recoger firmas en las calles. Vamos a tener un gran número de firmas, vamos a tener un gran trabajo para los grafólogos de la registraduría y precisamente ahí es donde aparecen esos nombres. Entonces la ciudadanía comienza… La linterna verde creo que también estaba ahí. Exacto, a meter ese tipo de nombres y bueno, eso es un trabajo de los grafólogos. Pero llegando, digamos, a los temas que la registraduría ha tenido que afrontar con la desinformación, es que parece ser que la desinformación se convierte en esa arma principal, en ese caballito de batalla de muchas campañas. Entonces, parece ser que lo más fácil es atacar el sistema electoral, lo más fácil es decir fraude electoral, lo más fácil es comenzar a atacar el sistema y la institución. No estamos hablando de un solo sector, sino de diferentes orillas, porque la registraduría actúa como el árbitro de estas elecciones. Es una entidad independiente, es una entidad imparcial. Entonces, parece ser que por esa razón hay ataques de ese modo. Estamos hablando que siempre lo ha habido, pero ahora con las nuevas tecnologías, pues se prolifera, pero además dan mayor credibilidad. Entonces, nos preocupa un poco que la desinformación que se da a nivel de medios de comunicación oficiales, que llegan a los medios de comunicación oficiales, quizá son más detectables, pues más fácil de detectar y más fácil de pronto de combatir. La desinformación que se genera en esos grupos de WhatsApp, de la familia, de la tía, como le estaba diciendo Álvaro, que se genera en esos municipios lejanos, donde los medios de comunicación nacionales de pronto no llegan, pero está la credibilidad de un periodista que tiene un canal en Facebook y que ahí informa y que quizá de pronto pues está a favor de una campaña o a favor de un sector político y genera la desinformación. Ahí es donde la registraduría le preocupa. Estamos creando una serie de herramientas, como habíamos hablado, utilizando la inteligencia artificial. La registraduría tiene un sistema de análisis de datos, precisamente se creó porque sabemos que cada 4 años es más fuerte este tema de la desinformación. Entonces estamos tratando de prepararnos para eso. No es fácil, porque es que el sistema electoral en sí colombiano tiene una cantidad de etapas que los ciudadanos desconocen, porque es un sistema electoral blindado, porque tiene un preconteo, que es el que ustedes conocen el mismo día de las elecciones a través de los boletines informativos que se dan después de las 4, y luego del preconteo pasa ahí al escrutinio. En ese proceso, que es una cantidad de etapas,
hay una cantidad de actores que estamos hablando que pues están los ciudadanos, que son los jurados de votación, otros ciudadanos que son los testigos electorales de los partidos políticos. Ya en el escrutinio estamos hablando que están ahí los jueces de la República, notarios. Entonces es una cantidad de personas que hacen parte de la institucionalidad y precisamente que actúan en este proceso electoral y blinda, porque son desde muchos sectores que precisamente vigilan. Estamos hablando también de los observadores internacionales, estamos hablando de las auditorías, blindan el proceso electoral. Entonces, ¿qué estamos haciendo para tratar de combatir la desinformación? Estamos tratando de hacer pedagogía y explicándole al ciudadano, aquí hay un proceso que se llama preconteo y hay otro proceso que es luego el preconteo, que es el escrutinio, como uno de los sistemas pocos en Latinoamérica que tiene alta credibilidad a nivel internacional, precisamente por toda esa minucia, de todas esas etapas que precisamente blindan el proceso electoral y que es difícil que haya fraude por parte de la institucionalidad. Entonces, ese es uno de los objetivos, es hacer pedagogía en todos los rincones del país. La registraduría se traslada a hacer pedagogía precisamente para tratar de combatir la desinformación. Muchas gracias, Ángel. Y a propósito de ese tema, nosotros desde la CRC también hemos venido trabajando fuertemente desde el 3 de julio con diferentes talleres en Medellín, en Manizales, en Barranquilla, en Bogotá, en la ciudad de Cali, que fue la semana pasada. Estaremos en San Andrés y también en Bucaramanga desarrollando esta gran cantidad de talleres que van encaminados de la mano con la Registraduría Nacional del Estado Civil para lograr que se evidencie la integridad de la información, el pluralismo informativo, que hacen parte de este tema integral que necesitamos manejar para fortalecer, digamos, las capacidades de las entidades del Estado, pero también para generar un consumo crítico en los ciudadanos. Hay que entender un punto que ahora voy con Álvaro para que también me diga las acciones y mecanismos que se han desarrollado desde el punto de vista de Educalidad, con los jóvenes y demás, para que logremos, digamos, avanzar un poco más en este aspecto ya de respuestas sobre la problemática que hemos conocido ampliamente. Les cuento un dato rápidamente. El 49% de las personas que ven, digamos, medios, lo ven a través de TikTok, no de medios tradicionales. Quiere decir que se está perdiendo la hegemonía del influencer análogo y las personas digitales, es decir, los influencers digitales están tomando más relevancia. Pero ¿cuál es el problema que surge ahí? Que un 62%, estoy hablando de términos de 2025 de la ONU, un 62% de los influencers no verifica la información que comparten en redes. Es un trabajo fuerte, un trabajo muy, diría yo, casi que obligatorio, de consumo crítico que debemos tener todos nosotros para reafirmar, digamos, la capacidad crítica de lo que son las noticias para no crear, digamos, mayor desinformación. En ese sentido, Álvaro, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes de Educalidad han visto, han fortalecido para empezar a trabajar en esa mitigación de la desinformación que cada día pues, nos asusta más, pero que tenemos que verlo desde el tubo del agua, cómo podemos nosotros trabajar desde aquí para que cuando le llegue al ciudadano del común también tenga la oportunidad de ser mucho más crítico? Gracias, Julio César, por la pregunta. Y yo retomo ese símil para decir, en Educalidad estamos convencidos de que no hay que trabajar tanto, a veces puede ser un caso perdido, con la parte inicial del tubo, con la entrada del tubo, sino con la salida del tubo, es decir, con los ciudadanos, con los estudiantes. Frente a un fenómeno como este, muchas veces se dice, no, pues, ¿por qué no vamos por ejemplo, a formar a los editores, a los periodistas, para que tomen conciencia del impacto negativo que puede tener sobre las democracias una información negativa? Y lo que termina pasando es que muchas veces estas personas que están en los medios de comunicación y hoy en las plataformas sociales responden, es difícil
hacer algo diferente porque la lógica de negocio con la que trabajamos nos lleva a que actuemos de esa forma. Entonces, pues ha pasado con las plataformas también, que han quitado sistemas de moderación, precisamente porque el implementar algunos de estos sistemas de desinformación les causaba un cierto detrimento económico, unos menores ingresos. Recuerden que estamos hablando de plataformas de la desinformación, de plataformas sociales, perdón, a veces también de la desinformación, pero de plataformas sociales que están convirtiéndose pues, en actores de primer orden de las economías mundiales. Hace unos cuantos días, quizá 10 días, estaban reunidos precisamente en la Casa Blanca las grandes cabezas de estas empresas, de los famosos gigantes tecnológicos, en una cena organizada por el presidente de los Estados Unidos, y ellos hablaban de cifras como si fuera para comprar el pan del desayuno, pero estamos hablando de cifras, por ejemplo, le comentaba a Ángel y comentaba a Julio César, que mostraron el video de Trump preguntándole al fundador y directivo máximo de Meta, a Zuckerberg, que cuánto dinero iba a entregar para los procesos de impulsar los programas de inteligencia artificial en los Estados Unidos. Y él, como digo, como si fuera el dinero para comprar el pan, digo, no, pues nosotros vamos a dar en los próximos años $600 mil millones de dólares. Son grupos muy fuertes que no están interesados muchas veces en cambiar sus esquemas que les permiten obtener esas ganancias. Entonces, en Educalidad estamos pensando que el trabajo no debe hacerse tanto en la parte inicial del tubo, en los emisores, sino más bien en quienes van recibiendo esa información, que además es el cambio que vivimos con las redes sociales, precisamente se convierten en productores de información. Entonces, trabajar, y ese es el espíritu creo que del Foro de Gobernanza también, trabajar con los ciudadanos, de manera que entiendan, que sepan que pueden hacer cosas, que pueden interpretar, por ejemplo, de mejor modo los mensajes, que pueden recibir herramientas para saber cuándo, por ejemplo, la información es falsa, cuándo no es falsa, para saber cómo pueden hacer alguna denuncia cuando una información de ese tipo existe en una plataforma X o Y, literalmente X. Y pues a veces resulta que pues hay una información que uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para denunciar? Y X ha constituido un sistema de los famosos comentarios de la comunidad, en donde puede complementarse, ponerse información que le dé contexto a esa información que en un momento determinado está dañando la deliberación pública. Entonces, desde Educalidad estamos tratando de impulsar un concepto pues que no es nuevo, pero que digamos que se ha transformado en la medida en que ha habido estos cambios en las tecnologías, que es el de la alfabetización mediática e informacional, que es dotar a estudiantes, a jóvenes, pero también hoy a ciudadanos, de las herramientas necesarias para interpretar de mejor forma no solo los contenidos, que ese es el foco en el que ha venido trabajando durante muchos años la alfabetización mediática e informacional, mirar cómo desentrañar el significado que hay en determinados contenidos, pero no solo eso, porque la alfabetización también, puesto que ya no solamente son consumidores, sino también productores de información, cómo manejar más adecuadamente las herramientas al momento de producir información, que los jóvenes sepan las consecuencias que puede tener sobre ellos mismos el transmitir y producir determinada información, y también no solamente contenido, no solamente las consecuencias que tiene la producción, sino también que se entienda cómo funciona todo el sistema, que entendamos pues cómo están relacionadas, quién está detrás de determinadas plataformas, por qué razón funciona de esta forma o no. En Colombia muchos se desayunaron el 1 de septiembre por la información que salió en los medios de comunicación, que buena parte de los datos que tenemos en este país están, digamos, puestos en sitios almacenados en sitios fuera del país, porque las plataformas, porque están almacenados en los sistemas como de Amazon o de Google o de Microsoft, y no sabíamos que nuestros datos estaban por allá. Entonces, ese tipo de información
tratamos de formar a las personas que están en nuestros proyectos para que entiendan también cómo funciona el sistema, no solamente los contenidos, no solamente las consecuencias que tiene la producción de los contenidos, sino también cómo están relacionados y cuáles son los actores del sistema que a veces entendiendo o teniendo información sobre eso pueden enfrentar mucho mejor todas las situaciones de desorden informativo. Entonces trabajamos en esa parte final, sobre todo, del tubo, para usar de nuevo tu imagen, convencidos de que unos ciudadanos mejor formados, con las herramientas para interpretar de modo más adecuado las informaciones que reciben, pueden participar mejor en los sistemas democráticos, en la medida en que al estar bien informados pueden saber y tomar conciencia y ser más libres en sus decisiones al momento de participar en los procesos electorales, por ejemplo. Es ahí donde nosotros estamos haciendo el mayor hincapié en la formación, en tratar de formar unos ciudadanos críticos. Como sabes perfectamente desde la CRC, porque es uno de los actores principales, y como seguramente Colnodo también lo sabe, en unas pocas semanas en Cartagena tendrá lugar la Semana Mundial de Alfabetización Mediática, que impulsa desde 2019 la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, la UNESCO, con la idea de hacer unas reflexiones sobre cómo se puede impulsar esa formación de ciudadanos críticos frente a tecnologías que nos están, en algunos casos, arrollando, porque no estamos entendiéndolas completamente sobre su funcionamiento, como la inteligencia artificial, y esa semana va a ser muy importante para, de nuevo, poner en la agenda de las cuestiones públicas la importancia que tiene que formemos ciudadanos críticos que puedan enfrentar de mejor manera todos estos fenómenos de la desinformación y del desorden informativo. Muchas gracias, Álvaro. Hay un punto importante para tener en cuenta. Yo quisiera que ustedes también tuvieran la oportunidad de participar y desde el punto de vista de lo que plantea Álvaro, hay cosas claves, obviamente hablando del consumo crítico, hablando de esa alfabetización mediática. ¿Ustedes alguna vez, de manera errónea, diría yo, han cometido o han metido el dedo en una publicación que haya generado una noticia falsa, por ejemplo? Levanten la mano los que digan, lo han hecho así sea inconscientemente. Ninguno, muy bien. A 2, 3, 4, 5. Ninguno de nosotros está exento. Por eso tenemos que transportarnos al botón crítico, a ese botón rojo, a esa alerta roja que nos permite a nosotros entender de manera muy, diría yo, adecuada lo que puede ser intuitivamente positivo o no para poder tomar decisiones. Hablamos también de temas muy importantes, como por ejemplo lo que se plantea en las redes sociales de la información de los influencers, de una información dicha 1000 veces. Lo decía Goebbels, que era el ministro de propaganda de un líder alemán, que no quiero mencionar, pero que sí generó de alguna forma una dispersión de la realidad a partir de esos principios de propaganda, y era dígalo 1000 veces, una mentira y será una verdad absoluta. Entonces aquí pasa muy similarmente con el tema de las noticias falsas. Cuando logras enfrentarte a una posición que puede ser adversa, pero la dices muchas veces, y se genera diría yo, una dispersión o una cámara de eco o una polarización, una pulverización de esa información, logra fortalecer las mentes de las personas que están distraídas. En ese sentido es importante tener muy en cuenta ese aspecto e irnos a la siguiente pregunta, que básicamente tiene que ver con el proceso del trabajo que ha hecho la registraduría también, y también cuáles son los puntos más importantes que se generan frente a una posición de multiactor. Los multiactores son importantes también para hacer fuerza, para fortalecer el proceso de consecución de resultados. En este sentido, digamos que entendiendo que siempre con la registraduría hemos venido trabajando en una alianza, desde la CRC hemos logrado, como les decía, los talleres, pero también estamos en una cartilla de consumo crítico que hace parte de ese proceso, pero también
necesitamos que esa alianza que hicimos con la MOE, que hicimos con Colombia Check, que desarrollamos con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, tenga mayor número de actores para fortalecer esas capacidades, Ángel. Bueno, Julio, hay que partir que el proceso electoral, como lo dice y lo sostiene el señor registrador Hernán Penagos, el proceso electoral es una situación y es un hecho de todo el Estado. O sea, interviene el gobierno, interviene fuerza pública, intervienen todos los entes de control. Entonces, es todo el Estado que debe estar, si se quiere, rodeando al sistema electoral, precisamente pues, durante los procesos electorales, durante las elecciones. Pero las elecciones es un contexto de Estado. Precisamente hablando de los multiactores del que está hablando, hay una, si se quiere, una preocupación que raya con de pronto la libertad de opinión, porque puede una persona, un ciudadano, a través de su red social, opinar. Es decir, a mí no me gusta el sistema electoral colombiano, creo que tiene fallas, y eso de pronto no significa que es una desinformación, es simplemente una opinión. Y la registraduría trata de diferenciar lo que es una opinión y lo que es una desinformación. Hay una delgada línea, sí, hay una delgada línea, pero la registraduría tiene ese trabajo arduo que precisamente ya estamos laborando en ello, porque obviamente tampoco podemos ir en contra de la libertad de expresión de los colombianos, pero sí reconocer que esa desinformación tiene en su inicio digamos, no sé, de pronto que quiere llegar a hacer un daño específico, y eso es lo que trata la registraduría de identificar. El proceso electoral es un tema de todos, no solamente las instituciones, sino todos los colombianos, y yo creo que todos debemos contribuir a ello, a tratar de ir a los canales oficiales de la información. La registraduría tiene sus canales, sus redes sociales, donde allí tratamos de a través de la pedagogía, pero también desmentimos noticias falsas, y llegamos allá, porque la registraduría pues, es la primera fuente electoral del país. Desde la registraduría es donde salen todas las cifras electorales, la Divipol, que se llama en la registraduría, que es la División Política Electoral, número de mesas, número de jurados de votación, los candidatos, toda esa información sale desde la registraduría, y pues tratamos de aliarnos con estas entidades o estos medios, no solamente los medios tradicionales de comunicación, sino Colombia Check, La Silla Vacía, donde no solamente ellos, digamos, informan o comunican lo que dice la registraduría, sino que también ellos hacen un trabajo de verificación de la información. La información que da la registraduría es abierta, es una información que todos los colombianos pueden tener acceso, y de esa manera, una registraduría que sea abierta al público, de esa manera nosotros también mostramos transparencia en la información. Y precisamente esa es una invitación que le hacemos a todos los colombianos, quienes están acá y quienes están pendientes de la transmisión a través de Internet, pues es una invitación, que vamos a los canales oficiales de comunicación para conocer de primera mano o conocer realmente qué es lo que está pasando en Colombia, porque lo que hablamos inicialmente, a veces que la desinformación se convierte en un arma de algunas campañas políticas que le hacen mucho daño al proceso electoral. De hecho, hay un punto importante, y es que la verificación de contenidos de las redes sociales se está efectuando en los canales normales o canales análogos tradicionales, para ponerlo de esa manera. Es importante entender también que de alguna forma los multiactores pueden servir no solamente desde el punto de vista del Estado, sino también desde la sociedad civil. Todos tenemos una obligación real para cumplir, digamos, con esa obligación moral que tenemos nosotros de verificar información para tener, digamos, un agua más transparente de ese tubo. Ya para finalizar, Álvaro, ¿cuáles serían, digamos, esas
respuestas que tenemos nosotros a partir de lo que podrían ser los medios, las plataformas digitales, el gobierno y demás, para que pudiéramos fortalecer el tema de la integridad de la información. No es un trabajo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La formación de ciudadanos en el proceso de alfabetización mediática no quiere decir que los ciudadanos deban responder solos, porque es una batalla demasiado grande para darla sola. Quiere decir que ellos también pueden incidir, por ejemplo, pidiendo cuentas a las plataformas, pueden participar en espacios como los foros de gobernanza de Internet para que haya incidencia sobre las políticas públicas, para que entonces acaba de presentarse, por ejemplo, el proyecto de ley que recoge a su vez 14 o 13 proyectos de ley sobre cómo gestionar o cómo se va a regular la inteligencia artificial en este país. Se presentó en la primera semana de agosto. Pues hay espacios como este, aquí será el día de mañana un espacio importante para ir tratando de mirar de qué forma otros actores se reúnen pues para poder ir teniendo una incidencia mucho mayor en la regulación, en la puesta, en la concreción de una serie de políticas, bien sea a través de la legislación o de las otras vías de regulación que existen. No toda la regulación no toda la regulación se da solo por las leyes. Entonces, estos espacios son importantes para que entidades que están por fuera del Ejecutivo, que es una de las, muchas veces se nos olvida, en la división de las, digamos, de los poderes del Estado colombiano, la registraduría, pues es el poder electoral, ¿verdad? Hace parte del poder electoral, junto con el Consejo Nacional Electoral, es el ejecutivo del poder electoral, digámoslo así. Entonces, con los otros actores que hacen parte de los poderes públicos, la CRC es también un poder independiente del Ejecutivo como tal, de alguna forma ha tomado lo que en la Constitución se definía como la Comisión Nacional de Televisión, de alguna forma. Entonces, es muy importante tener en cuenta que es un trabajo que no solamente está en los ciudadanos, sino que está en todo el conjunto de la sociedad civil, por supuesto, en los otros poderes de un sistema estatal, que son pues, el Ejecutivo, pedirle al Legislativo que también trabaje en esa línea, y de las otras formas de regulación que existe, que no son necesariamente las propias de los poderes institucionales, sino también de los poderes fácticos. Hoy tenemos muchas maneras de solicitar, por ejemplo, que haya cambios en la forma como se manejan las plataformas sociales, que haya evidentemente sanciones sociales para las personas que están fomentando la desinformación. Las propias plataformas entregan herramientas que permiten hacer esas denuncias también. Entonces, es un trabajo en conjunto, nos queda muy poco tiempo, que incluye, por supuesto, también en la formación de los ciudadanos, pues acompañarlos para que entiendan la cantidad de herramientas que pueden llegar a manejar con miras a lograr un impacto mayor en la solicitud de rendición de cuentas para las plataformas y para los distintos actores que están en el escenario público en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Álvaro. Ya para finalizar, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, ojalá no sea corchadora, no mentiras, pero no importa, para que podamos ya ir cerrando el foro y hacer unas conclusiones de más o menos 30 segundos. Álvaro, ¿está bien? ¿O es mucho? No sé porque tenemos poco tiempo. Sí, tenemos muy poco tiempo. Una pregunta rápidamente para que nos la muestren y para poder ir cerrando ya entonces este foro. Sigamos, le damos la pregunta. El micrófono, por favor, un momento. Mientras tanto, les cuento que el tema de la regulación, la corregulación, autorregulación es importante en los actores para que definan desde las plataformas digitales cómo logran a partir de guías interactivas o guías a sus diferentes públicos también la posibilidad de desarrollar estos puntos de vista y puntos positivos. ¿Cómo es tu nombre y la pregunta? Mucho gusto, mi nombre es Santiago Ramírez, soy egresado de Ciencia Política de la Universidad del Bosque y bueno, la verdad es que tenía muchas cosas para comentar al respecto, pero digamos que lo principal que quisiera preguntar es si no es el momento para pensar con respecto a hacer reformas
propias para que los incentivos se alineen a que no se haga una polarización tan marcada. ¿A qué me refiero con esto? El tema de las plataformas está pensado específicamente a eso, que los políticos se hayan vuelto bufones dentro de las redes sociales, obedece a que las mismas plataformas, o bueno, la misma información de la competencia política está compitiendo con el resto de contenido en las redes sociales, influencers, espectáculo, cualquier cosa. O sea, es prácticamente el incentivo de los políticos está alineado a que sean payasos para que tengan más vistas. Otro de los grandes problemas es que el mismo sistema electoral está pensado para que la otra persona, si es más odiada, si es menos querida, pues obviamente los votos van a ir para mí. Cosa muy diferente que podría pensarse con un sistema de clasificación, por así llamarlo, puntuación, cuáles son los candidatos que serían más preferentes, o sea, de la lista de 5 candidatos, este tiene un puntaje de 5, 4, 3, 2, 1 para mí. Eso, de acuerdo a ciertos estudios o ciertas investigaciones con respecto a los sistemas electorales, podría incluso crear incentivos para que los mismos candidatos no se ataquen entre sí, sino que busquen consensos. Y el tema de que las mismas plataformas, con el tema de las burbujas informáticas, que es básicamente como los algoritmos crean una realidad particular para el mismo individuo, o el tema del vasallaje de los periodistas, que obedece precisamente a que el periodismo, y por las mismas dinámicas de las redes sociales, pues han incrementado mucho, pero no tienen financiamiento, entonces tienen que buscar sí o sí financiamiento de cualquier parte, y eso lleva precisamente a que no tengan cómo financiarse, o sea, tengan que enrodillarse y decir lo que tenga que decir la persona que los financia, cosa que no pasa, digamos, en un sistema como el alemán, en donde prácticamente el mismo gobierno financia a todos los grupos periodísticos con un porcentaje, lo que les permite hacer una información mucho más transparente. Bien. Entonces, digamos que esa es la pregunta particular, si no es el momento para pensar cómo replantear los incentivos para que los diferentes actores del sistema democrático se alineen a buscar el ejercicio de consensos. Digamos, otra de las iniciativas que estaba pensando es el regreso de cátedras de la ciudadanía a los colegios, para que precisamente este tema de la responsabilidad de la información se inculque desde los colegios. Bien, listo. Después de esta corta pregunta, vamos con una corta respuesta, por favor. Santiago, la respuesta muy corta es sí. Es el momento, estamos retrasados. Estamos en mora de haber iniciado una deliberación sobre la calidad de la información que quiere nuestro sistema democrático. Con muchísimo gusto vamos a dejar espacio, si quieres, que charlamos un rato. Para eso se tratan estos eventos, porque hemos robado ya más de 10 minutos al siguiente taller, por lo cual pido disculpas a las personas que vienen después. Les agradecemos mucho la atención y entonces, con el sí, ahora nos tomamos un café. Bien, el café con leche, rápidamente, 10 segundos, 20 segundos. Bueno, yo creo que la invitación es para el Congreso de la República, para, si se quiere, los nuevos congresistas que se eligen a partir de 2026. Porque la registraduría en ese caso, pues la registraduría es una entidad que pues, se rige bajo la ley electoral, las leyes y la Constitución. Pero yo creo que el llamado es para los congresistas. Yo creo que hay unos nuevos congresistas y estamos viendo que cada vez son más jóvenes y tienen esa idea, si ellos se dejan llevar tal vez por la dinámica de las redes sociales, pero yo creo que el llamado es para el Congreso. Bien, desde el punto de vista de la CR también es importante tener en cuenta que si bien nosotros tenemos como competencia el pluralismo, que es uno de los puntos de batalla más fuertes que se tiene en la entidad, es importante también que el Congreso fortalezca sus capacidades en temas de proyectos de ley que tengan que ver con la apertura de la competencia hacia los entornos digitales. De esta manera vamos terminando. Antes, recuerden lo siguiente que es muy importante. Mientras los jóvenes sean vistos por los likes, los seguidores y los comentarios, así sean comprados, seguiremos teniendo desinformación.
para que tengan la reflexión y para que logren tener en cuenta cada uno de esos puntos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, gracias por no quedarse dormidos con esta charla y gracias por seguir pendientes de lo que pasa con ese consumo crítico que desde la CRC, la Registraduría y también Educalidad les estamos planteando en el día de hoy. Muchas gracias. El aplauso para quienes nos han acompañado en este punto de desinformación, numeral FGI Colombia 2025, para que ustedes sigan muy participativos. Y a ellos muchas gracias.